la charla sobre el Plan Universal de Salud, el Seguro Nacional de Salud, y sobre, en la búsqueda, como él mismo ha llamado, sobre la solidaridad con el Plan Nacional de la Salud. El doctor Heriberto Marín, además de economista, graduado con un doctorado en economía, economista de la salud en el recinto de ciencias médicas, es parte de la facultad de la Escuela de Salud Pública y fue parte de aquella juventud del PIB de la década de los 80. Y hoy anoche le decía a gente más joven que en mi carpeta de subversivos se decía, la gente que estaba infiltrado en la juventud del PIB y que nos carpeteaba, decía Denis Márquez, el segundo en mando en la célula de la juventud del PIB de la UPR. El primero en mando era el compañero Heriberto Marín, que nos une una amistad de décadas. Además, él brilla en este partido por sí mismo, pero tiene el privilegio de ser hijo del héroe nacional, don Heriberto Marín, compañero también de este partido. Doctor Heriberto Marín ha hecho muchas aportaciones a este partido, especialmente en ese programa de gobierno. Yo, como ustedes saben, en esta campaña tuve el privilegio de representarlo a ustedes como candidato a la Cámara, y una de las cosas que más me disfruté en la lectura de las 200 y pico de páginas del programa del partido, que tuve que leerlo en detalle, fue el programa de salud. Aprendí un montón, sumamente completo, sumamente preciso. Los invito a que den una lectura. Y Heriberto, el doctor Heriberto Marín, Tito para todos nosotros, fue parte integral del comité de programa de salud del partido y siempre es un independentista de siempre y va a estar compartiendo con nosotros esta noche. Sin más preámbulo, le dejo con ustedes al doctor Heriberto Marín. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todo el mundo. Primero quiero agradecer a Denis Márquez, la invitación que me hizo para estar con ustedes esta noche. De verdad que no me esperaba tanta gente. Me impresioné cuando llegué y vi que casi no había lugar para estacionarse. Así que eso es una sorpresa bien agradable. Y quisiera darle un saludo a todo el mundo que me conoce, que hace años que no nos vemos, compañeros del partido que están por ahí. Quería también aprovechar también de parte de mi papá, que pensaban ir para acá conmigo esta noche, que quería excusarse, ¿no? Porque no pudo venir finalmente, pero era su deseo estar aquí y compartir con ustedes. Nada, yo decidí, ¿no?, que esta noche, primero, el tipo de actividad que vamos a tener es como una charla, o sea, que es algo realmente que pienso que debe ser realmente algo informal. Esto no es una conferencia académica, ¿no? Aquí no vamos a hacer presentación de PowerPoint ni nada por el estilo, sino que pienso que debe ser algo más informal, ¿okay?, que sea interactivo. Así que siéntase la libertad, ¿no?, de hacer preguntas o comentarios en el proceso. Claro, tengo una agenda de unos temas que quiero hablarles y quisiera lograr que la completáramos, pero no, vamos a ver qué sucede. Quisiera comenzar diciéndoles algo, ¿no? Y es lo siguiente. El tema de la salud es un tema bien complejo. Un tema bien complejo. Como le dijo Denis, yo soy economista. Bueno, soy economista, esa fue mi preparación, pero llevo 20 años prácticamente como profesor de la Escuela de Salud Pública, ¿no? Y aquellos que no sepan, la Escuela de Salud Pública es parte del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y es una de las 5 escuelas que hay en ese recinto. Y en ese proceso de estar 20 años ahí, pues realmente ha sido un proceso de transformación para mí. Me preparé como economista, hice un doctorado en economía, pero ahora mismo puedo decir que soy un salubrista. ¿Okay? Y he hecho un intento de poder aplicar lo que aprendí en economía al área de la salud. Así que en ese sentido ha habido un proceso de cambio, ¿no?, en mi visión. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que el tema de la salud es un tema bien amplio, bien complejo, ¿no? Y que es imposible que nosotros en una noche hablemos de todas las preocupaciones e inquietudes que tengamos sobre el tema de la salud. Así que yo le propongo al comité que esto quizás sea una de muchas charlas sobre este tema, que yo sea un primer recurso, estoy disponible para no darle continuidad a este tema, pero propongo que se invite a otros colegas, compañeros que conocen mucho, inclusive más que yo, sobre este tema
y que podrían ser una aportación bien importante, no a la educación política de los miembros del partido. Quería también aprovechar y decirles que otros colegas contribuyeron al desarrollo del programa de salud del partido, como mi compañera la doctora Elba Díaz Toro, ¿no? Como el doctor Miguel Fiol, y otros colegas, el doctor Augusto Elías, otros colegas que ahora no, Javier Muñiz también hizo su aportación. Así que es un grupo no amplio, no fui yo solo, así que quería estar claro con respecto a eso. Quisiera primero, ¿no?, empezar con hablar un poquito, aunque brevemente, de lo que es el concepto de la salud. Yo creo que es bien importante que estemos claros con respecto a eso, lo que es salud, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la gente usualmente, y todo nos pasa, que usualmente confundimos, ¿no? Automáticamente cuando pensamos en salud, pensamos en servicios de salud. Y cuando empezamos a hablar de temas, automáticamente se degenera la discusión en hablar sobre los servicios de salud y el estatus en el país sobre los servicios de salud. Y es importante que entendamos que la salud es mucho más que eso, ¿no? La salud, ¿verdad? Si por una definición un poquito así informal, no tan formal. La salud es un estado, ¿no?, de bienestar físico, biológico, mental, ¿no?, en el que podemos estar los seres humanos, ¿no? Y cuando decimos que tenemos salud, es que ese estado de bienestar está en un nivel óptimo, ¿no?, en un nivel relativamente máximo, podríamos decir, y que ese estado de salud nos genera una calidad de vida, ¿verdad?, y nos genera una cierta felicidad. Por lo tanto, realmente cuando lo miramos de esa manera, la salud es algo que es multidimensional. Tiene múltiples dimensiones. No lo podemos simplemente la podemos restringir a un aspecto, ¿no? Tiene múltiples dimensiones. Una manera usual que usualmente ustedes diferencian salud es cuando hablan de salud mental, salud física, ¿verdad? Hablamos de salud mental y salud física. Y realmente las dos están íntimamente relacionadas. No las podemos desvincular en la práctica. ¿Okay? ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante que entendamos que, primero, lo que es salud, ¿no? Y después que entendemos eso, entender entonces que la salud no se puede comprar ni vender. La salud es algo que viene intrínseco a cada ser humano, ¿verdad? Bien intrínseco a cada ser humano. Pues es algo que no se puede mercadear, que usted no se lo puede pasar a otra persona, ¿verdad? Te vendo mi salud. Y automáticamente la persona que lo compra tiene salud. No. No, es algo que no se puede mercadear. Y eso la hace bien particular. Otra cosa que hace bien diferente la salud, bien relacionado a esto, es que, y esto ya desde el punto de vista de los economistas, ¿no?, que lo sabe que a los economistas se le conoce por el concepto de demanda y oferta, ¿verdad? Pues hay un concepto de demanda por servicio de salud y demanda por salud. Y las dos cosas son bien diferentes. Y quiero dar un ejemplo bien particular. Cuando hablamos de demanda por salud, estamos hablando, ¿no?, de esa necesidad que tenemos de tener un bienestar físico, mental, ¿no?, emocional. Pero la pregunta es cómo logramos obtener esa salud. Y la forma en que usualmente lo logramos, no, la forma en que lo vemos, es que cuando nos sentimos que no tenemos salud, tenemos alguna condición, algún malestar físico, algún síntoma, ¿qué hacemos? Recurrimos entonces, ¿verdad?, a un médico, a una sala de emergencia, ¿no?, a un profesional de la salud, o una facilidad de salud para que nos mire, ¿no?, nos examine y decida qué está pasando y cómo nos puede ayudar para poder entonces solucionar ese problema de salud. Pues entonces cuando ya entramos a eso, pues entonces ya podemos hablar de demanda por servicios de salud. Ahora, una de las cosas que encontramos usualmente es que la gente, como usted observa, nos observamos nosotros mismos en nuestro comportamiento regular y corriente, la gente usualmente no le gusta usar los servicios de salud. O sea, no es algo que la gente está ansiosa por ir, ¿no?, a un dentista, que es el caso más típico que muchos pensamos. ¿Por qué? Porque
tuvimos unas experiencias cuando éramos chiquitos, ¿verdad? En la sala del dentista, que nos creó ciertos traumas, y aunque, tú sabes, necesitemos hacernos un chequeo, 2 chequeos anuales, limpieza, ¿qué pasa? Se nos cuesta trabajo como que ir al médico. Por lo tanto, una de las cosas que observamos es que la gente, usualmente, siempre son excepciones, aunque tengan acceso a servicios, aunque inclusive no les cueste nada, la gente no sale corriendo a usar los servicios de salud. Es más, muchas veces el problema que tenemos es que no vamos cuando tenemos que ir. Y aunque podamos pagarlo, aunque tengamos un plan médico, ¿verdad? Y eso lo hace bien diferente a cuando hablamos de otro tipo de productos o servicios, donde la gente inmediatamente que tiene la capacidad va y lo compra. Usted dice, me llegaron tantos chavos, ok, voy a salir a comprarme el último televisor plasma, que hace tiempo quería comprarme, y enseguida fuiste a comprarlo. Por lo tanto, en ese sentido, la salud y los servicios de salud son bien particulares. Quiero aprovecharle aquí y darle la bienvenida a la doctora Elba Díaz Toro, que fue parte del equipo que trabajó en el plan de salud del partido. ¿Okay? Por lo tanto, de la misma manera, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es un sistema de salud y lo que es un sistema de servicios de salud. ¿Ok? Cuando hablamos de un sistema de salud, estamos hablando de un concepto mucho más amplio que un sistema de servicios de salud. ¿Ok? Pero resulta que la conversación no usual que tenemos nosotros, el ciudadano común, el político común, casi siempre, cuando está hablando de un sistema, se refiere a un sistema de servicios de salud. Y está hablando, cuando habla de un sistema de servicios de salud, está hablando casi siempre de sistema de servicios clínicos, que se refiere a los servicios que ofrece el médico en su oficina, a los servicios que se ofrecen en una clínica, en un hospital, en un laboratorio, ¿no? Que son los servicios clínicos, que son los servicios que podríamos decir que son equivalentes a los servicios curativos. Son los servicios que la gente usa cuando ya tiene algo, una enfermedad, una condición, unos síntomas y necesita ¿qué? Aliviarlos, mejorarse, ¿no? Tratarlos. Y a eso es lo que usualmente la gente, cuando habla de salud, eso es lo que piensa automáticamente. Pero es importante que ustedes entiendan, en la medida que esto es un proceso de educación política, que ustedes entiendan que hay algo mucho más allá que un sistema de servicios de salud, como usualmente lo vemos, sino que hay algo que se conoce como sistema de salud, donde el sistema de salud es mucho más amplio y que abarca toda una serie de elementos y factores, ¿no? Y entidades políticas, sociales, económicas, ¿no? Ambientales, que inciden sobre la salud, que afectan la salud, que promueven la salud y que están fuera del dominio de los servicios clínicos. ¿Ok? Por lo tanto, es bien importante que entiendan que cuando nosotros hicimos el programa de salud del partido, estábamos pensando, nuestro punto de referencia no era el sistema de servicios de salud, era el sistema de salud. Y en la medida en que entendamos eso, podemos entender también por qué puede incidir sobre la salud o puede estar relacionado con la salud el problema del estatus político de Puerto Rico. Cuando entendamos eso. Ya quiero abundar sobre eso más adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Denis, ¿cómo cuánto tiempo tenemos para estar más o menos? 1 hora. Ok. Ok. Pues ya entendiendo eso, pues entonces ya podemos empezar un poco, ¿no? A ya ir de lleno a el Plan Nacional de Salud que se propuso en el programa de gobierno de este año pasado, ¿no? Que quiero que entiendan, no sale de la nada. Esto es un plan, ¿verdad?, que obviamente la forma que esto se ha ido haciendo cada año, cada vez se alimenta de los planes anteriores. Y como ustedes examinan, que yo no sé, ahora que Maricés no está con nosotros en el Comité Nacional, ¿quién llevará la contabilidad o el inventario de eso? De todos los programas del partido, de que el partido se fundó, ¿verdad? Yo no he ido hasta los primeros programas, pero sí de los primeros que yo vi, hay un mensaje consistente, ¿no?, en ese programa del partido, hablando del concepto de un seguro universal de salud
¿verdad? Y eso es como que ha sido una línea consistente, ¿ok? Así que en ese sentido nosotros no estamos planteando aquí nada nuevo en términos de la esencia. Sí se actualiza porque una de las cosas que sucede en el sector de la salud es que la ciencia avanza, las políticas avanzan, hay cambio y hay que actualizarlo en ese sentido, ¿verdad? Como usted examina el Plan Nacional de Salud del partido, uno de los elementos que es bien importante que entienda es que ese plan está basado en un principio básico. Y ese principio básico es que la salud es un derecho fundamental de todo ciudadano. O sea, es un derecho fundamental. Y fíjense que es un derecho fundamental porque hay entidades a nivel internacional como las Naciones Unidas y otros organismos relacionados que así lo han planteado, que la salud es un derecho fundamental del ser humano, ¿verdad? Aunque reconocemos que en nuestra constitución colonial ese derecho no está. Y ahí Denis puede hablar mejor que yo sobre eso, pero mi recuerdo de lo poco que aprendí de historia constitucional de Puerto Rico es que cuando hubo los primeros borradores, podríamos decirle, que se enviaron al Congreso de Estados Unidos, sí estaba. Y que los americanos fueron los que la cortaron. Porque ellos no lo tenían en su constitución. ¿Y cómo era posible que una colonia tuviera más derechos que el imperio? ¿Verdad? Imagino que esa sería la lógica detrás. Pero es importante que entiendan eso, o sea, que el programa del partido parte de ese principio, que la salud es un derecho fundamental. Fíjense que he dicho la salud, no necesariamente los servicios de salud, porque sería como consecuencia de que la salud es un derecho, entonces el acceso a los servicios se convierte en la práctica en un derecho, porque no puedes tener necesariamente lo uno sin lo otro, ¿verdad? Entonces, ese principio es fundamental, que eso yo creo que ha estado ahí en casi todos los programas. Otro elemento que es más reciente, que yo pienso que sí es más adaptado a los nuevos movimientos, ¿verdad? Filosóficos dentro del sector de la salud, es que este programa asume también como principio fundamental el principio de la salud pública. ¿Ok? Y también asume como elemento fundamental lo que se conoce como el movimiento de promoción de la salud. ¿Sí? Y así que quisiera entrar un poquito sobre eso. ¿Qué es salud pública? ¿Verdad? Fíjense que ahora estamos añadiendo el concepto original que estábamos hablando, que era salud, le estamos añadiendo un apellido, pública. ¿Cómo se diferencia salud de salud pública? La diferencia es que cuando hablamos de salud pública estamos hablando de en vez de la salud de un individuo, de cada uno de nosotros como individuo, es la salud de todos como comunidad, como población, como grupo de seres humanos que pertenecemos a un ente. Y que la salud, en última instancia, no va más allá del individuo. La salud, en realidad, es un producto social. Obviamente que tiene un elemento sumamente importante, biológico, genético, ¿verdad? Que está ahí presente, pero que interactúa con el ambiente, y que lo que sabemos es que cuando queremos lograr que los individuos sean saludables, no simplemente podemos enfocarnos en cada uno como un individuo, sino que tenemos que enfocarnos en las relaciones que los individuos establecen entre ellos en una comunidad. Y que entonces hay esfuerzos, ¿no?, dirigidos a mejorar la salud, que no van dirigidos a los individuos, sino van dirigidos al nivel de la comunidad. ¿Ok? Y eso es salud pública, en términos bien sencillos. Obviamente hay definiciones un poquito más académicas, más sofisticadas, ¿verdad? Pero eso en términos generales. Por lo tanto, cuando hablamos de salud pública, es bien importante entender cuál es el impacto sobre las estrategias que se desarrollan cuando usted habla de salud versus salud pública. Cuando usted habla de salud a nivel clínico de un individuo versus cuando habla de salud pública. Por ejemplo, un ejemplo, y aquí algo que tiene que ver mucho con la doctora Elba Díaz, que hay algo que ya trabajó por mucho tiempo. La ley que se aprobó hace 5 años atrás, 4, 6 ya, el 2006, y que empezó en 2007, que es la ley que prohíbe fumar en lugares de trabajo, ¿verdad? Y la ley número 40, ¿verdad? Esa ley
es una medida de salud pública. No es una medida dirigida ¿a qué? A los individuos en particular, es una medida de salud pública. ¿Y cuál es el beneficio de salud pública? Pues la medida en que usted, en ambiente de trabajo, sea en una oficina, sea en un restaurante, porque esa medida, esa ley lo que va dirigida a proteger al trabajador, no necesariamente es al cliente, es al trabajador, que va dirigida a evitar que se exponga al humo secundario del cigarrillo, que tiene efectos tan devastadores como hasta casi fumar el mismo cigarrillo. Por lo tanto, usted lo que está haciendo es que está protegiendo la salud ¿de quién? De grupos, no de individuos particulares, sino de grupos enteros. Y es una medida que no es una medida a nivel clínico, no requiere que un médico esté encima de usted, ¿verdad? Bregando con esta medida, es una medida en que se implementa no a través de mecanismos que están fuera del sector de la salud. La implementamos todos en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Se implementa en última instancia, hasta la policía misma puede intervenir si se viola la ley. No tiene que ver nada, no hay ningún personal médico de ningún tipo implementando la ley. Somos todos como sociedad. Y eso es un ejemplo de salud pública. Para darle un ejemplo más. No, es bien sencillo. ¿Okay? Por lo tanto, es bien importante que entienda que el programa del partido no parte de esa perspectiva de salud pública. ¿Okay? La otra elemento bien importante es el elemento de promoción de la salud. Promoción de la salud. ¿Qué es esto de promoción de la salud? Promoción de la salud lo que nos habla es que si queremos realmente hacer un efecto sobre el nivel de salud de la población, tenemos que empezar más, cambiar nuestra perspectiva y en vez de estar hablando de tratamiento y inclusive prevención, tenemos que hablar más de promoción de la salud, viéndolo desde el punto de vista positivo. O sea, es promover salud. Pero para promover salud, lo que plantea este movimiento es que tenemos que ir más allá otra vez del sistema de servicio de salud y tenemos que entrar en los otros elementos, ¿no?, de la sociedad, que es lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud. ¿Y qué son los determinantes sociales? Pues son los aspectos económicos, ¿no?, de un país. Por ejemplo, el nivel de ingresos de un país afecta el nivel de salud, ¿no? Los aspectos políticos, que podemos pensar desde el punto de vista si tenemos una sociedad con instituciones democráticas versus una sociedad dictatorial, eso tiene un efecto sobre la salud, sea salud física o salud mental. ¿Okay? Y eso, ahí entraría el elemento del estatus. ¿Ok? De por sí, porque mucho hemos hablado, ¿verdad?, a través de la historia de el efecto que puede tener el colonialismo sobre la salud mental de los individuos. ¿Ok? Sobre la salud mental de los individuos. ¿Ok? Capital social, es decir, las instituciones, ¿no? El nivel de educación de una sociedad, mientras más nivel de educación, usualmente más saludables son las sociedades. Vivienda adecuada, eso es otro elemento bien importante que afecta a la salud. El entorno urbano en que uno vive. Por ejemplo, ahora que recientemente estuvimos, y no es por echárnosla, ¿verdad?, pero pudimos hacer nuestro viaje deseado por tantos años a Europa y pudimos estar en ciudades como Londres, París, pudimos estar en Venecia, en Roma, en Barcelona. Una de las cosas que para mí fue bien impactante es ver un modo alternativo de vida, donde en esos lugares las ciudades son ciudades amigables al ser humano, donde el ser humano es el centro. Son ciudades, muchas de ellas con muchas áreas peatonales, con muchas áreas para poder correr en bicicleta, caminar, usar las motos estas, que son las motos livianas, no las motos estas pesadas. Sistema de transportación masiva bien eficiente, con subterráneos, ¿no?, y trenes livianos. Que la gente del carro es la última alternativa. Y eso todo provoca una interacción social y cultural bien diferente, ¿no? Eso afecta a la salud mental y física, ¿verdad? Inequidad social y económica, deterioro del ecosistema, todo este tema de calentamiento global. Sabemos todos los estudios que están saliendo sobre el efecto sobre la salud que está teniendo eso y que va a tener, ¿no? Y por último, acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, todos estos determinantes sociales de la salud
si queremos afectarlos y queremos mejorarlos para que a su vez mejoren la salud, todo esto está fuera del sistema de salud, de servicio de salud, perdón. Está fuera del sistema de servicio de salud. Eso implica un enfoque que integral, multisectorial, intersectorial, ¿no? Que va mucho más allá de simplemente pensar en los hospitales, ¿no? Pensar en las clínicas, en las oficinas de los médicos, los laboratorios. De hecho, esta literatura, ¿no? Este enfoque lo que nos dice es que si usted es un secretario de salud o un ministro de salud, su sistema de salud comienza en los parques. Su sistema de salud comienza, ¿no?, en las comunidades. No comienza ¿dónde? En la oficina de un médico. Va mucho más allá. Comienza en las carreteras. Claro, quizás usted no sea capaz de por sí solo afectar eso. Tiene que trabajar entonces en coordinación con quienes, con los que tienen que potestad para poder cambiar eso. ¿Entendido? Así que ese enfoque... Sí. Por lo tanto, es importante que eso de por sí es fundamental, ¿no?, en tener una política mucho más progresista con respecto a la salud que las políticas tradicionales, ¿no?, el entender eso. Otro elemento importante, ¿no?, como parte de aceptar los principios de salud pública y promoción de la salud, es entender que, ¿verdad?, que la prevención es mucho más importante que en última instancia el tratamiento. O sea, a lo que me refiero es invertir en prevención es mucho más eficiente, mucho más costo efectivo que invertir solamente en tratamiento. Y eso de por sí implica cambiar nuestras prioridades. ¿A dónde es que vamos a asignar los recursos? ¿Lo vamos a seguir gastando lo que lo estamos gastando o vamos a invertirlos en evitar que la gente se enferme? En evitar que la gente tenga que ir a los hospitales. En promover que la gente esté saludable. De hecho, y esto empata con otro tema que iba a hablar ahorita, pero esto es lo que sucede cuando uno empieza a hablar, que se da cuenta que hay temas que empatan y cambia un poco el plan que uno tenía. Una de las cosas que hemos encontrado en los pocos datos que hemos tenido disponibles es que en Puerto Rico, posiblemente en términos de la proporción de la economía, lo que se conoce como el porciento del Producto Bruto Interno, Puerto Rico es uno de los países del mundo que más gasta en salud, en servicios de salud. Y los estimados que hemos sacado es que posiblemente sea un 16 a un 17% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si la economía es un bizcocho, pues un 16% de ese bizcocho, un pedazo grande, se va en salud. Pero cuando miramos los indicadores de salud, no está a la par con ese gasto. Y entonces lo que tenemos que mirar es en qué estamos gastando el dinero, ¿verdad? Y posiblemente mucho de ese gasto se está yendo en tratamiento, que de por sí no sabemos si son los mejores tratamientos, ni los tratamientos más costo efectivos, pero se está yendo a tratamiento y poco se está yendo ¿qué? En salud pública, en prevención. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros entendemos que es importante es que tenemos que empezar a cambiar esa ecuación y empezar a mover más los recursos hacia ¿qué? Hacia promoción de la salud y hacia prevención, claro, reconociendo un elemento bien importante, y es que ese tipo de inversión no tiene un efecto inmediato, tiene un efecto a mediano y largo plazo. Por lo tanto, sabemos que de por sí eso muchas veces pone a ese tipo de programa, ¿no?, de intervención en desventaja, porque la gente cuando tú le dices, mira, voy a gastar $1 millón en X tratamiento versus gastarlo en ¿qué? En un programa de prevención, pero el programa de tratamiento, el efecto es inmediato, y el de prevención es de aquí a 10 años que va a empezar a surtir beneficios. Obviamente eso lo pone en desventaja, pero es la visión que necesitamos estratégica a largo plazo, porque si seguimos pensando en el corto plazo, vamos a seguir ¿qué? Hundiéndonos en la misma situación. ¿Ven? Y el otro elemento importante es que, y esto lo había dicho ya, que la salud
es un producto social, por lo tanto no es un producto de lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta. Obviamente como individuos tenemos una responsabilidad por nuestra salud. Y hay cosas que usted puede hacer a nivel individual para mejorar su salud. Obviamente, hacer ejercicio, comer mejor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Atenderse, ir al médico cuando realmente es importante, hacer seguimiento, ¿no? Tomarse pruebas de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay unas medidas que podemos hacer como sociedad que es importante que las tomemos. ¿Okay? Todos esos principios, pues son principios, ¿no? Que fundamentan el programa del partido. ¿Okay? Entonces ya quisiera, y si hay alguna pregunta, comentario, duda, pues entonces ya basado en todo eso, ese es como que el fundamento del programa. Ahí pasamos entonces ya, podemos empezar a ir ya a las medidas que nosotros recomendamos en el programa, que muchas de ellas entendemos que todavía son vigentes, quizás algunas tienen que ajustarse a las nuevas realidades, pero que yo creo que son recomendaciones bien válidas e importantes. Yo quería también aprovechar para decirles que si aquellos que se leyeron el programa de salud, el programa en su última parte es una parte que está enfocada, ¿no?, en recomendaciones específicas por condiciones de salud o por problemas de salud. Esa área yo no voy a entrar aquí. Primero porque son muchas áreas que esa no es mi expertise, ¿no? No es mi peritaje, pero también es que es bien detallado. Así que yo me voy a limitar a la primera parte, que son las recomendaciones más que afectan al sistema en total. Ok. Cuando ya empezamos a mirar las estrategias que propone el partido, una de las cosas que hicimos fue que miramos entonces, ¿verdad? Hicimos un listado de cuáles son las condiciones de salud que más afectan al país en términos de mortalidad, que es un indicador más utilizado en salud, ¿verdad? Las condiciones por las que la gente se muere. Y cuando usted mira esas condiciones, pues ahí tiene las condiciones cardiovasculares, ¿verdad? Tiene cáncer, tiene diabetes, condiciones cerebrovasculares, Alzheimer, condiciones crónicas pulmonares, hipertensión, ¿verdad? Pulmonía, influenza, etcétera. Cuando usted mira casi todas esas condiciones, que son condiciones usualmente crónicas, que no, son condiciones crónicas que usted las quiere en la vida y después que las quiere es casi imposible que se las pueda eliminar, sino que se mantiene con ellas el resto de su vida. Lo importante es lograr que controlarla, ¿no? Controlarla, que no se deteriore más y se siga afectando, ¿verdad? Pues una de las cosas que usted observa es que casi todas esas condiciones son prevenibles. Son prevenibles. Lo que significa es que nosotros podemos hacer algo para que nuestra población no las desarrolle. Y eso es algo bien importante de entender, ¿no? Por lo tanto, cuando usted mira eso y usted mira, bueno, pues estas son las condiciones que más muertes causan, por lo tanto, posiblemente son las condiciones que más generan gasto en salud. Si yo logro reducir la incidencia de esas condiciones, ¿no? Y para los que no sean del área de la salud, incidencia es nuevos casos, que ocurran nuevos casos, que se desarrollen personas con esa condición. Eso es incidencia. ¿Okay? Pues si logramos reducir la incidencia, ¿no? Entonces, aunque no inmediato, pero a mediano y largo plazo podemos lograr que los gastos en salud, ¿verdad?, se vayan estabilizando o vayan inclusive reduciéndose, ¿no? Así que por lo tanto, si usted puede hacer algo con respecto a eso, ya está haciendo un paso importante. Pero para lograr eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues entonces tenemos que invertir más en promoción de la salud y en prevención. Y entonces ahí es que pasamos a hacer una serie de recomendaciones, ¿verdad? Y entonces, nosotros una recomendación que hicimos fue de crear un instituto para la promoción de la salud, ¿no?, y de comunidades saludables. ¿Sí? Las cosas que decíamos que ese instituto iba a hacer era que iba, primero que nada, a desarrollar e implantar la política pública de Puerto Rico con respecto a la promoción de salud y la educación en salud. ¿Sí? Eso fue una de las recomendaciones que hicimos. Ese instituto, a su vez, iba a tener una junta, que iba a ser una junta coordinadora de la promoción y educación en salud en Puerto Rico. Y esa junta
iba a implementar esa política pública que se iba a desarrollar, y para implementar esa política pública tiene que desarrollar un plan estratégico, o sea, que incorpora objetivos a mediano, o sea, corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y ese plan le vamos a llamar Plan Estratégico Intersectorial de Promoción de la Salud, ¿no? Y como parte de ese plan, nosotros sugeríamos que hubiera dos elementos en ese plan, dos elementos. Uno de ellos era un programa de comunicación y mercadeo social para la promoción de la salud. Y eso implicaba, cuando decimos comunicación y mercadeo social, aquí los que son del área de las comunicaciones, ¿verdad? Implicaba hacer un uso bien inteligente y costo efectivo de todos los medios de comunicación social, y sabemos que uno de los medios más importantes ahora son las redes sociales, ¿verdad? A través del internet, para llegarle el mensaje a la población de que cambien sus estilos de vida, ¿no? Cambien su tipo de dieta, ¿no? Etcétera, etcétera. Educarlos sobre las condiciones de salud, sobre qué pueden hacer para prevenirlas, ¿no? Pero que implicaba un plan bien ejecutado, bien racional, ¿no? Pero que se le iba a asignar unos fondos para que pudieran llevar a cabo esa campaña. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, en el área de tabaquismo, ¿verdad, Elba? Aquí no tenemos ahora mismo recursos para hacer campaña contra el uso del cigarrillo, ¿verdad? Se dependía de unos fondos. Ustedes saben todo lo que hubo hace unos años atrás del acuerdo de las tabacaleras con el gobierno, con diferentes gobiernos estatales en Estados Unidos, donde ellos acordaron que iban a dar $800 billones a los estados para que los estados los utilizaran para, ¿no? Supuestamente para bregar con el problema del tabaquismo en sus estados. Ellas, muy inteligentemente, accedieron a dar esos billones a cambio de que no los siguieran demandando, porque sabían que en última instancia, ¿qué iban a hacer los estados con esos chavos? Le iban a usar para otra cosa. ¿Y qué pasó en Puerto Rico? Y él le puede contar lo que pasó con eso. Al principio eran unos chavitos, y después eliminaron toda aportación pues porque como ellos sabían que muchos gobiernos están siempre buscando chavos para resolver, tú sabes. Pero ahora mismo no tenemos dinero para hacer campaña, por ejemplo, en ese caso. Así que la idea era, hay que asignar dinero para eso, ¿verdad? El otro que proponíamos, que entendíamos que era algo que podía ser bien, o un programa, ¿verdad?, novedoso y bien impactante, era que hubiera un programa piloto de comunidades saludables. Comunidades saludables. Este concepto de comunidades saludables no es de nosotros, esto es un concepto que se viene desarrollando hace décadas, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde básicamente lo que plantean es, mira, si queremos, ¿verdad?, una manera quizás efectiva de lograr que una sociedad, que un país sea saludable, es que empecemos desde abajo con las comunidades, ¿verdad?, con las comunidades. Y entonces han desarrollado todos unos programas basados en crear comunidades saludables, que se conviertan como ejemplo, ¿verdad?, para otras comunidades. Y poco a poco, desde abajo, se vaya cambiando, ¿no?, la estructura de la sociedad y se vaya generando una sociedad más saludable. Ahora, para poder tener comunidades saludables, hay una serie de elementos que se plantean. Entre ellas, ¿verdad?, que primero, partir de la definición, y quería dárselas a ustedes, ¿no?, en términos generales, comunidades saludables se define como aquellas que se organizan y donde los ciudadanos participan para empoderarse, ¿no?, y para que tomen control de su salud. Es una definición bien sencilla, ¿no? Como parte de eso, se habla de diferentes cosas que se pueden hacer en esas comunidades saludables. Entre ellas, mejorar la arquitectura urbana, si fueran en lugares urbanos, ¿no?, de forma tal que se promueva una interacción social saludable, ¿no? O sea, que implicaría cambiar la forma en que las ciudades están hoy hechas, ¿no?, organizadas, diseñadas. Lograr que haya acceso a los alimentos saludables. Y eso es bien importante. Déjeme decirle, un estudio que una estudiante de salud pública hizo, que está por
yo creo que ella lo va a publicar próximamente, donde ella encontró, ¿verdad? Y quizás esto es de sentido común, pero ella lo demostró con datos, que cuando usted mira en el área metropolitana de San Juan, usted mira los supermercados que están localizados, ¿verdad? Mira de una forma científica, examina la diversidad de los productos, de los vegetales, de las frutas, de las carnes, examina la diversidad. Y usted lo rankea, lo pone en un orden, le da una nota, ¿verdad? De mejor a peor. Y luego asocia eso a dónde está localizado el supermercado, ¿qué es lo que encontramos? Que en los lugares ricos es que están los mejores supermercados, con la mejor diversidad, los mejores alimentos. ¿Y qué pasa en los lugares pobres? Tienen que supermercados colmados con el peor diversidad, la peor calidad de productos. Por lo tanto, entras en un círculo vicioso. Si la pobreza contribuye a peor salud, ¿verdad? Es uno de los mecanismos que están ocurriendo que contribuyen a eso. Pues inclusive entonces todavía más. Por lo tanto, una de las cosas que se habla es que ya hay programas dirigidos para lograr, ¿no?, que los supermercados, ¿no?, den un acceso de mejor calidad de productos, aún en áreas pobres. Facilidades recreativas disponibles, que es lo que hablaba ahorita. El sistema solo empieza en los parques, pero no es parque para jugar pelota, baloncesto a nivel competitivo solamente. Es para qué, para que podamos hacer ejercicio, para que podamos caminar, para que podamos compartir, interactuar de forma ¿no?, saludable. Medio ambiente sano y sostenible, ¿no?, que tiene que ver con la contaminación ambiental, tiene que ver con los parques, con los árboles, ¿no?, con la calidad del agua, con la calidad del aire. Que la comunidad se eduque, que se dé educación a nivel de la comunidad sobre salud. Y obviamente, bien importante, que haya acceso a servicios de cuidado primario, de salud primaria. ¿Okay? Por lo tanto, lo que planteábamos ahí era que hubiera este proyecto piloto donde, por ejemplo, se escogieran, por decir un número, 50 comunidades a través de toda la isla, ¿verdad? Y que esas comunidades, ahí entonces se invirtiera en este proyecto de comunidades saludables, obviamente se monitoreara, se evaluara, y después de un tiempo se hicieran los cambios necesarios y se fuera entonces aprendiendo de la experiencia. ¿Para qué? Para ir entonces, ¿no?, regándolo por todo el país. Y eventualmente la experiencia sería que el 100% de las comunidades decían que saludable. Ahora, algo muy importante es que cuando hablamos de comunidades, y esto se me olvidó decirlo, no solamente estamos hablando de barrios, de urbanizaciones, de condominios, estamos hablando también de escuelas, universidades, lugares de trabajo, iglesias, gremios, todo lugar donde la gente se reúne y comparte, ¿no?, durante un tiempo considerable y pasan ahí su tiempo, ¿no? Por lo tanto, esos eran dos proyectos que teníamos, que eran dos proyectos que se podían implementar como parte de ese instituto. Y eso todo era dirigido a la parte de ¿qué? De promoción de salud y prevención. O sea, no dimos cifras, en el plan de salud no pusimos cifras de dinero, pero lo que nuestra esperanza era que, obviamente, si esto se implementa, es que se le asignen los recursos suficientes, que no se tenga miedo. Correcto, y que se le asignen los chavos que necesitan. Y fíjense que esos programas, todo eso que hemos hablado hasta ahora, no tiene que ver nada con servicios de salud, o sea, con servicios clínicos. Todo es promoción y educación, ¿no?, y prevención. Pero nada más, si implementamos eso, no, el efecto potencial a mediano y largo plazo sería ¿qué? Tremendo. ¿Ven? Ahora, eso es parte del sistema de salud. Ya entramos entonces en el programa del partido, entramos ya a otro elemento del programa que ya tiene que ver más con el sistema de salud en la parte de los servicios de salud, que es la parte que tiene que ver con el Seguro Nacional de Salud. ¿Okay? Y fíjense que he hablado todo este rato, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Media hora? Hablando de salud, y hasta ahora no he hablado de Seguro Nacional de Salud. Por lo tanto, esto lo que implica es, otra cosa que nos sucede también, y aunque eso era parte del título de la presentación, es que
la discusión a nivel público, todo se limita muchas veces ¿qué va a pasar con el seguro? Si va a haber un seguro universal, si va a haber, ¿qué va a pasar con el seguro de la reforma, con mi tarjeta? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Como si eso fuera lo único que afecta a la salud. Es importante, ya veremos, bien importante, pero no es necesariamente lo más importante. ¿Ok? Así que, para que lo pongan en perspectiva. Entonces, una de las cosas que proponemos en el programa, que repito, es algo que se viene proponiendo por el partido hace décadas, es lo de hacer un seguro nacional de salud. ¿Okay? Un seguro nacional de salud. ¿Y qué es un seguro nacional de salud? Primero, es un seguro que logra cobertura universal. Cobertura universal. ¿Y qué es cobertura universal? Cobertura universal es que toda la población esté cubierta. Que no haya nadie que se quede sin un plan de salud. ¿Ok? Ahora es importante que entiendan, porque esto, ¿verdad? Con ustedes vean en otros países, otras experiencias. Cobertura universal no es lo mismo que seguro universal. ¿Ok? Usted puede lograr cobertura universal de más de una manera. Usted puede lograr cobertura universal teniendo diferentes planes que cubren a diferentes sectores de la población, pero que nadie se queda afuera. Alguien tiene plan, lo que pasa es que no necesariamente el plan mío no es el mismo que el tuyo, pero todo el mundo tiene plan. Es una forma de hacerlo y hay muchos países del mundo que tienen cobertura universal a través de ese mecanismo. ¿Ok? Así que es importante que lo entiendan. Pero entonces, para nosotros, ese Seguro Nacional de Salud, el componente que sí lo hace, ¿verdad?, particular es que todos tendríamos el mismo seguro de salud. Y déjeme explicar esto en detalle. Lo que significaría sería que ese seguro de salud tendría, ¿no?, una cubierta básica, que esa cubierta básica sería la misma para todos nosotros, no importa si usted se gana $1.000.000 al año o se gana 0, usted va a tener, todos vamos a tener acceso a la misma cubierta. ¿Okay? Esa cubierta, en principio, lo que quisiéramos es que esa cubierta cubriera servicios ambulatorios, como visitas a médicos, laboratorios, ¿verdad? Imágenes, ¿no?, que si rayos X, etcétera, que incluyera hospitalizaciones, cirugías, ¿verdad?, que incluyera farmacia, servicios preventivos y de discernimiento, terapias alternativas, acupuntura, ese tipo de cosas también se podría incluir. ¿Cuánto puede incluir esa cubierta básica? Eso no lo podemos determinar a priori, porque eso va a depender de la capacidad económica que tengamos financiera en el sistema para poder cubrir los servicios. Una cosa depende de la otra. O sea, usted puede decir, mira, esta es la cubierta básica que yo quiero cubrir, porque entiendo que esa es la cubierta mínima que todo ciudadano debe tener derecho. Y lo que va a implicar es que por necesidad hay servicios que quizás no podamos cubrir. Y eso es importante que lo entiendan. No hay ningún sistema de salud del mundo que cubra 100% todos los servicios. O sea, gratuito. Cuando digo que los cubra, es que los cubra de forma totalmente gratuita. ¿Ok? De hecho, déjeme decirlo más. No hay ningún sistema del mundo que tenga un seguro universal que sea totalmente gratuito. Y yo creo que aquí vale la pena entrar en unos detalles técnicos porque es importante aclarar ciertos elementos. El seguro de salud no es gratis. El seguro universal de salud no es gratis. Y en esto debo reafirmar la frase de los economistas que dice, there is no free lunch. ¿Okay? ¿Por qué no es gratis? Porque todos lo vamos a pagar. ¿Cómo lo vamos a pagar? Bueno, y esto lo quiero que entiendan. Hay dos maneras, primero podemos diferenciar que hay dos maneras generales de usted pagarlo. Los servicios de salud. Usted puede pagarlo de antemano o puede pagarlo en el momento que lo necesita usar. Cuando hablamos de un seguro de salud, ¿qué es un seguro? Un seguro es, la forma que funciona un seguro es que usted va pagando una prima, ¿verdad? Y esa prima usted la va pagando mensualmente, o puede que la pague de cantazo, si tiene los chavos, y usted la va pagando, y puede ser que en un año usted pague 12 meses de prima y no vaya ni una vez al médico. Pero puede ser que tenga un compañero
si es un seguro que se lo dan por el trabajo, que está en un colega de trabajo, que en el año se hospitalizó 3 o 4 veces, todos los meses iba al médico, gastó un montón de chavos en medicina, ¿verdad? Y esa persona terminó costándole el plan mucho más de lo que se embolsó. Pero a usted no le costó nada el plan, porque usted no usó nunca un servicio. Por lo tanto, el principio bajo el cual funciona un plan médico, no un seguro de salud, es el principio del riesgo del riesgo compartido. Y aquí hay compañeros que son de la industria del seguro que saben de esto. Por lo tanto, para que un seguro funcione, para que sea viable, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que balancearse entre aquellos que gastan mucho y los que gastan poco o gastan nada. ¿Ok? Por lo tanto, desde un punto de vista de financiero y económico, para que un seguro funcione, usted tiene que tener la mayor diversidad de individuos asegurados. Si yo tengo un seguro que solamente tuvieran los enfermos asegurados, es decir, la gente con condiciones crónicas, ¿qué pasaría con ese seguro? Quiebra. Y si tengo un seguro que es solamente gente saludable, ok, va a asegurar los saludables, no va a gastar nada, pero ¿para qué me sirve ese seguro? ¿Sabe cuál es la función del seguro? Si no está sirviendo los que necesitan los servicios. Por lo tanto, lo ideal es que usted tenga una población asegurada que tenga de todo, que sea diversa. Por lo tanto, hay una cosa que aplica a los seguros, ¿verdad, Raúl? Que es la ley de los números. Mientras más gente tú asegura, mejor. Mientras los números se manden mejor. Por lo tanto, por deducción lógica, ¿qué es mejor? ¿Tener un seguro que asegura a 1 millón de personas en Puerto Rico o uno que asegura a los 3.7 millones de habitantes que tenemos? A los 3.7 millones de habitantes. Claro, esa teoría parte de la premisa que todos aportan. Que todos aportan al seguro. Y hay que ver la pregunta, ¿cómo el seguro se va a financiar? Porque va a ser por financiamiento público. Bueno, ¿cómo se puede financiar? Se puede financiar de varias maneras. Se puede financiar con impuestos, ¿está? Impuestos, que puede haber, son impuestos generales, que todos pagamos con nuestra, ¿qué? Con nuestra planilla. Digo, los que pagan planilla aquí, ¿verdad? Las corporaciones, ¿no? Los negocios, pero también pueden ser impuestos específicos. Por ejemplo, al cigarrillo, es un caso de ello. Los arbitrios que pagan el cigarrillo, ¿verdad? Usted puede crear impuestos relacionados a productos particulares que se consumen, que usted entiende que de por sí son dañinos a la salud. Entonces, si le pone un impuesto, lo que demuestra la teoría económica es, la demanda va a ¿qué? Va a bajar, pero muchas veces con muchos de esos productos ocurre que son productos que tienen lo que conocen los economistas, y esto aquí son productos que tienen una demanda que es inelástica. Lo que significa es que aunque le aumentes el precio y la gente deje de consumir, no dejas de consumir tanto, y por lo tanto, ¿qué pasa con los arbitrios que generas del impuesto? Aumentan. Y eso de hecho, y hay muchas formas creativas. Se habla de la comida barata, hablan de los bebidas endulzantes. Es una medida de justicia social. Tú sabes. Justicia social porque el que fuma o el que bebe lo que está es pagando por adelantado porque es seguro que los servicios... Claro, es lo que dice la doctora Diallo, es que cuando tú pones impuestos de ese tipo, obviamente la gente se va a quejar, siempre se va a quejar, pero la gente que muchas veces pues terminan consumiendo esos productos, van a terminar enfermándose, van a terminar consumiendo servicios de salud que muchas veces ellos mismos ni pueden pagar, y terminamos todos ¿qué? Subsidiándolo. Por lo tanto, es justo que entonces tú pagues indirectamente por eso. Lo que no es justo es que esos arbitrios los cojan y los metan en retiro. Claro. Lo importante sería que si haces eso, es que entonces tú garantices que esos impuestos vayan a ¿quién? Al seguro, que no vayan a otro uso, ¿verdad? Ok, otra forma que puede financiar el seguro es a través de primas. O sea, ¿cuántos de aquí, y digo, el que quiera levantar la mano, ¿cuántos tienen seguro de salud que usted paga, sea a través de su patrono o a través de usted personal directamente? ¿Verdad? Todo ok. Pues usted paga una prima.
¿Verdad que sí? Bueno, en el caso mío, voy a dar mi ejemplo. Yo siempre de la Universidad de Puerto Rico. En el caso mío, y tengo que aquí tener la ventaja, aquí nosotros lo que pagamos, usualmente, si no incluimos la parte dental, no pagamos nada. Todo lo paga la universidad, la prima completa la paga la universidad. No, que nos cogen la porquería de sueldo que nos pagan. Pero oye, sí, no. Bueno, lo que pasa es que ellos lo quitan de otra manera. Pero lo que te dice es que la prima no sale de nuestro salario, sale del Fondo General de la Universidad. Y en ese caso, pues esa prima que está pagando la Universidad de Puerto Rico a ese seguro privado, que es NCS en este caso, pues iría a quién, en vez de NCS, ¿a quién iría? Al Seguro Universal. Ahora, usted si trabaja en un trabajo que usted paga la mitad de la prima y la otra mitad la paga su patrono, ¿qué pasaría? La mitad que usted paga iría al Seguro Universal y la mitad que paga el patrono iría al Seguro Universal. Claro, eso sin tomar en cuenta que quizás las primas cambien, no van a ser las mismas. Quizás pueden ser inclusive más bajitas. ¿Por qué? Muy importante. Cuando examinamos en Puerto Rico quiénes son los que no tienen seguro de salud. Esto es dato importante. Según los últimos datos disponibles, en Puerto Rico tenemos como un 93% de la población con seguro de salud. Y tenemos como un 7% sin seguro de salud. Ese 7% está entre unos 350,000 y 400,000 personas. Los estimados varían un poco, pero más o menos esa es la figura. Cuando miramos quiénes son la gente que no tiene seguro, ¿quiénes son? No, bueno, como todo puede haber algunos, pero son gente jóvenes, mayormente varones, que trabajan, pero trabajan en patronos privados, que usualmente son patronos pequeños que no le pagan seguro de salud, o que trabajan por su cuenta. Tienden a ser usualmente trabajan en industria, en industria ¿cómo es? Trabajan en industria como la construcción, industria de servicios alimentarios, restaurantes, etcétera. Hay gente desempleada también, pero tienden a ser gente saludable en general. Por lo tanto, miren qué curioso. Si usted fuera a lograr que esta gente de alguna manera pudieran aportar algo a ese seguro de salud, esa gente no le va a gastar mucho, porque esa gente de por sí son saludables. Claro, por otra parte, aunque son saludables ahora, porque no está usando servicios, porque no tiene acceso, fíjense, no estamos diciendo que no tengan acceso totalmente, porque puede ser que en el momento que necesitan un médico lo pagan de bolsillo, o va a una sala de emergencia y la pagan de bolsillo. No tienen un plan médico para pagarlo, pero lo pagan de alguna manera. Pero esa persona quisiéramos que, aunque esté saludable, tenga un seguro de salud, porque nosotros queremos que esa persona accese servicios de salud preventivos ahora que es joven. Ahora que es joven, que se cuide, cosa de que cuando llegue a viejo, sea un viejo saludable. ¿Entendido? Por lo tanto, aunque esa persona desde el punto de vista individual no le ve sentido ni lógica a comprar un seguro, que muchos de ellos por eso es que no lo compran, porque dicen, yo soy joven, no tengo que ir al médico, ¿para qué tengo que sacar chavo a pagar un seguro? De lo poco que me sobra, no le ve lógica, pero esa lógica individual, cuando la miramos desde el punto de vista social y a largo plazo, no cuadra. Porque si no te cuidas ahora, cuando llegue luego la mediana edad o a viejo, ¿qué va a pasar? Va a que explota. Por lo tanto, yo quiero que esa persona, dos cosas: aporte el seguro, y segundo, que use servicios de seguimiento y preventivo ahora. ¿Ven? Pero eso es lo importante. Por lo tanto, hay toda una serie de mecanismos que podemos utilizar para sostener el seguro. ¿Ok? O sea, para hacer que sea viable económicamente. Claro, hay unas... Tú me dices el tiempo porque yo sigo hablando. Hay unas cosas que tenemos que estar conscientes. En el caso de Puerto Rico, obviamente, y aquí viene la cuestión del estatus. Nosotros estamos dentro del sistema, ¿no?, que desde el punto de vista de salud tenemos unas particularidades. Por ejemplo, tenemos la población de edad avanzada que tiene un seguro que es casi toda ella, casi 100%, que es el seguro federal de Medicare. Si nosotros ahora mismo, no estamos en la independencia, ahora mismo quisiéramos implementar esto,
una de las cosas que nos enfrentaríamos es que posiblemente ese seguro universal solamente lo podríamos aplicar de inmediato a la población menor de 62 años. ¿Por qué? Porque el que tiene Medicare ya tiene, o sea, esa población tiene ya un seguro universal. Si usted lo mira así, la gente de edad avanzada ya tiene un seguro universal. ¿Qué es quién es? Medicare. Por lo tanto, de inmediato esa gente no necesita. Digo, de edad, ¿cómo es? Vamos, un nombre, no, un mejor nombre que yo vi en una pintura de Martorell, que es superadultos. Los superadultos. Los superadultos tienen ya Medicare. ¿Ok? Los superadultos tienen ya Medicare. Claro. Por lo tanto, fíjense, por una parte eso es bueno, porque si vamos a implementar el seguro universal, esa población no la tenemos, y esa es la población, honestamente, que más gasta. Esa es la que más gasta. Por lo tanto, de inmediato, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de los que tienen desde 0 a 62 años. Ese sería nuestro primer paso. Por lo tanto, esa sería la primera etapa. Ahora, si queremos incorporarlos al seguro universal, porque eventualmente en la República van a estar todos, una de las cosas que podemos hacer, que es algo similar a lo que el estado de Vermont ya hizo, o sea, va a hacer, ellos lo aprobaron en una ley que se aprobó el año pasado, y supuestamente lo van a hacer para el año, creo que 2016, es que ellos le van a pedir al gobierno federal lo que se conoce como un waiver como un permiso, ¿verdad? Un relevo para que les permita incorporar, eso asumiendo que para el 2016 no somos república, ¿verdad? Bueno, aunque puede ser que seamos república, pero estamos en transición. O sea, como quiera hay que hacer el waiver. Es que hay que pedirle a ellos que nos dejen coger los chavos que va para Medicare, que serían asignados a esta población, y que nos los dejen, ¿qué? Meter en el pote del seguro universal para que entonces ellos puedan ser incluidos en el seguro universal. Y eso sería algo que se podría hacer, ¿verdad? Así que esos son elementos que tenemos que tener en cuenta, no pensando ya sea en el presente o eventualmente la transición que se dé en la República de lo que podría pasar si quisiéramos implementar el seguro universal. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que hablamos es que ese seguro universal, ¿verdad?, va a ser para toda la vida. Usted de que nace hasta que muere está en ese seguro universal. Ahora, bien importante, no estamos diciendo, y esto es algo que quiero que entiendan, que si hay un seguro universal no significa que desaparecen los seguros privados. Y de explicarle. Vamos a poner un caso. Canadá, Inglaterra. Canadá, que tiene, por provincia, tienen un seguro universal. En Canadá existen los seguros privados. En Canadá existen los seguros privados por dos razones. Primero, porque el seguro universal de Canadá no cubre medicamentos. Claro, en Canadá los medicamentos son más baratos que en Estados Unidos, para que sepan. Pero, ¿qué hacen? Por lo tanto, la gente compra aparte un seguro para cubrir los medicamentos. Segundo, la cubierta básica de la cual hablamos no cubre todo. Por lo tanto, hay gente que eventualmente quizás le conviene comprar un seguro complementario para cubrir servicios que la cubierta básica no cubre. Por lo tanto, siempre va a haber un mercado para los seguros privados. No van a desaparecer 100%. ¿Ok? Tercera razón por la cual necesariamente los seguros privados no desaparecen. Y es que una de las cosas que también puede ocurrir, aún bajo el seguro de nosotros, eso es una alternativa que tenemos. Podemos decir que no lo queremos así o que sí. Y es que nosotros podemos decidir que vamos a contratar los servicios de las aseguradoras, no como aseguradores per se, sino como en inglés TPAs, que es Third Party Administrator, es decir, que simplemente para que me administre el seguro. Lo que significa es que administre es que, ok, tú la aseguradora, tú eres la que me vas a correr la red de proveedores, o sea, me la mantiene, me la arma, tú eres la que me vas a procesar las reclamaciones, y por eso yo te pago un fee. Porque si no lo haces tú, lo tengo que hacer yo, y tengo que tener mi personal para hacerlo.
Yo tengo que decidir si yo tengo mi personal para hacerlo o contrato una aseguradora para que lo haga. La cuestión aquí es que la aseguradora no está a riesgo. Y como no está a riesgo, lo que se le paga es una cantidad fija, mínima, que es un costo administrativo. De hecho, eso supuestamente lo que la Universidad de Puerto Rico hizo mucho tiempo con su seguro, y creo que también ahora en la reforma, esa era supuestamente la idea, ¿no? Así que esa es una alternativa que siempre tenemos a la mano. Eso se los digo porque, aunque yo sé que, y de hecho en el programa lo decimos, que mucha culpa de lo que ha pasado en el sistema de salud tiene que ver con el sistema privado de aseguradora, de nuevo, sistema dirigido al lucro, pero tampoco podemos ser ilusos y pensar que las aseguradoras tienen el 100% de la culpa de lo que ha pasado, porque no es así, y que tampoco la industria de seguro necesariamente tiene que desaparecer, sino que puede tener un rol, pero un rol que sería un rol marginal, un rol secundario, y que sería bien que regulado por ¿quién? Por el Estado. ¿Ok? Está hablando de seguros de salud, no los seguros que no tienen que ver con salud, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Ok, ya estamos casi ya finalizando, ¿verdad? Pero una de las cosas que hablábamos es que ¿quién va a correr ese seguro de salud? Pero lo que hablamos es que se iba a crear una corporación sin fines de lucro, en donde iba a haber una junta multisectorial que iba a correr el seguro, ¿ok? Y donde iban a estar representados los diferentes sectores de quién, del sistema de salud, desde los proveedores, los médicos, ¿no? Los hospitales, agencias de salud, ¿no? Los jugadores del sistema. Iban a estar representados para que ellos determinen, porque una de las cosas que hablamos es cómo usted va a determinar cuánto ese seguro le paga a los proveedores, cómo le paga. Y una de las cosas que hablamos es que se puede dar un proceso de negociación, inclusive colectiva, que ahora no se permite, en donde los médicos se permita, sea como colegio de médicos, como la entidad que se decida, que negocie como grupo directamente con el seguro las tarifas a pagar por su servicio. Igual puede ser los hospitales. Pero una de las cosas que hablamos es que es bien importante que este seguro de salud se aleje del sistema de pago tradicional que ha existido, que es el sistema que se conoce como fee for service en inglés, o que es el pago por tarifa, que es tú me fuiste a ver al médico, yo le cobro el plan por visita, ¿verdad? O por procedimiento. El hospital igual, ¿no? Ese sistema es bien ineficiente, promueve mucho el gasto excesivo. Lo que se plantea y lo que se está moviendo a nivel de muchos países es al pago por lo que dicen pay for performance, o pago por desempeño. Y es que yo te voy a pagar a ti, ¿verdad?, por la calidad del servicio y por el resultado en salud. Y hay diferentes mecanismos por el cual se puede lograr eso. Y es un tipo de pago mucho más inteligente, mucho más eficiente. No hay una sola forma de hacerlo, pero se están practicando de diferentes maneras. Entonces, después de eso, ¿no? Después del Seguro Nacional de Salud. Ajá. ¿Cómo es eso? Explícale, los ¿Qué? incentivos. Por ejemplo, si tú eres un médico, son las cosas que implica esto, que tiene que haber un sistema de medición bien eficiente de la calidad de los servicios y de los resultados de los servicios. Por ejemplo, si tú eres un paciente diabético, tiene que haber una medición constante de cómo ese paciente se está desempeñando en términos de qué, de sus niveles, ¿no?, de glucosa, etcétera, y si ese paciente está estabilizado, está mejorando o está empeorando. Haz unas métricas, unas medidas, y esas medidas van a decirme a mí cuán bien el médico o la clínica o la entidad que sea está haciendo su trabajo, y con eso yo decido cuánto es que le pago a la entidad. La idea es que mientras mejor haga tu trabajo, más te pago. Sí, claro, puede ser un capitation, el capitation puede ser un elemento incorporado, porque el capitation de por sí no es necesariamente malo, es cuánto tú das de capitation y cómo tú lo ajustas al riesgo de los pacientes, que eso es un tema un poco complejo, ¿verdad? Ajá. A mí me preocupa también la cuestión de los ginecólogos y las cesáreas en este país, donde de cada 2 mujeres que van a parir, sí, eso es un tema bien complejo, pero tiene que ver mucho con los incentivos financieros relacionados a la práctica privada de los ginecólogos. De hecho, nosotros hicimos un estudio
aunque esto se sale un poquito del tema, ¿verdad? Pero nosotros hicimos estudios que cuando se pasó la reforma de salud, o sea que la reforma de salud de Rosselló empezó en el 94 y se fue implementando por región, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que eran regiones y regiones iban entrando hasta que el 2000 San Juan entró y toda la isla estaba bajo reforma. Nosotros hicimos estudios y comparamos las mujeres embarazadas que dieron a luz en ese periodo de tiempo y miramos la tasa de cesárea de aquellas que estaban todavía en regiones con el sistema anterior y aquellas que iban pasando el sistema nuevo, y cómo fue a través de ese periodo de tiempo cambiando la tasa de cesárea. Y fue impactante ver cómo en el sistema anterior, ¿no?, las cesáreas estaban por aquí, y de momento cuando pasaron al sistema, a la reforma, se elevaron hasta aquí. ¿Y cuál fue el gran cambio? Que ahora esas madres tenían acceso a ¿qué? A médicos privados. ¿Entiendes? Y esos médicos privados lo que hacían, lo que les encanta hacer es la cesárea. Tú sabes. Pero eso es un tema que requiere una conferencia aparte. Ok. Entonces, los dos últimos puntos que quería hablarle. Otra de las recomendaciones que hacemos en ese plan es la siguiente, es el fortalecimiento de los servicios de salud, ¿verdad? Curativo. Y ahí hablábamos de 3 cosas. Primero era fortalecer la atención primaria. Esa es la base del sistema de salud, de servicio de salud, quiero decir. Es el nivel primario, que es los centros, las clínicas que están en las comunidades, ¿no? Una de las cosas que hablamos es que hay que fortalecer, expandir y modernizar estos centros de forma tal en que esos centros se conviertan en lugares donde haya un equipo multidisciplinario de expertos, no solamente clínicos, sino también que hayan educadores en salud, nutricionistas, psicólogos, o un equipo mucho más amplio, que era algo parecido a lo que eran antes los CDT, pero mucho más fortalecidos y modernos, y que esos centros estén localizados en todas las islas y que a la cual la población tenga acceso. Un ejemplo de esto, de lo que estamos hablando, es, ¿ustedes conocen lo que se llaman los centros 330? Centros 330, ok. Sí. Bueno, en Puerto Rico hay cerca de 30 y pico de estos centros, con sus centros, clínicas satélites. Los centros 330, y quizá ustedes alguna vez han ido o lo han visto, pero no saben que se llama así. Se dicen centros 330 porque son centros que están financiados con fondos federales que salen de un inciso de la ley no recuerdo cuál es la ley, pero la ley que asigna fondos federales a cuidado primario, y que ese inciso se conoce como el inciso 330. Esos centros de salud en Puerto Rico se han establecido de hace décadas, ¿no? Y esos centros de salud que están dirigidos a atender la población que no tiene seguro de salud. Ese es el enfoque primario. Pero cualquier persona que vive cerca del centro puede asistir al centro, aunque tenga plan privado. Puede usar los servicios y se lo cobran el plan privado. Ahora, si usted no tiene seguro de salud, puede ir a ese centro. Y son centros que son centros realmente de cuidado primario, multidisciplinarios e integrados. Ejemplo, nosotros fuimos recientemente al centro de Rincón, que lo rehicieron con fondos de la reforma de Obama, y ahora recientemente, la semana pasada, en Barrio Obrero, en la avenida, ¿cuál es la avenida esa? La Borinquen. Allí inauguraron el centro de 30 nuevo de allí, que ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama, Estela? El Belaval. No, el Belaval del municipio. Health Promet. Y déjame decirle, aquí la gran contradicción que nos pone a veces, ¿verdad?, la vida. Somos independentistas y queremos eventualmente ser un país que sea lo menos dependiente de fondos federales. Pero déjeme decirle, estos centros son ahora mismo, en mi opinión, el mejor ejemplo de lo que este país debería tener en Puerto Rico a nivel de cuidado primario. Y son centros que nosotros, sea en este momento o en la transición de la República, ¿no?, deberíamos de aliarnos con ellos para lograr que haya más de esos centros en la isla, claro, ya no con fondos federales, porque no lo vamos a tener, pero que sí reproduzcamos lo que ellos están haciendo. ¿Okay? Segundo,
una de las cosas que hablamos también en el programa fue el que debemos retomar el concepto de regionalización de los servicios de salud. La regionalización de los servicios de salud fue algo que establecimos en 50-60 en Puerto Rico bajo el doctor Guillermo Albona, que fue un concepto traído de otras experiencias, particularmente de la experiencia, por ejemplo, en Inglaterra, que es el concepto de que haya regiones de salud en la isla, donde en cada región hay servicios disponibles a nivel primario, secundarios y terciarios, y ya supraterciarios, que son los servicios más sofisticados, tenemos el centro médico. Ese concepto era bueno, no se implementó de la forma más adecuada porque no se dio los fondos necesarios, pero la idea era buena. Con la reforma de salud de Rosselló, eso como que completamente desapareció en gran medida porque muchas de las facilidades se vendieron y se perdió el concepto. Hay que retomarlo, pero a la luz del siglo XXI, ¿no? Y lo que planteamos es crear unos consejos regionales de salud en esas regiones de salud donde se haga una evaluación epidemiológica de la población, de sus necesidades de salud y que se implementen los servicios de forma tal que en cada región haya los servicios que se necesitan disponibles, pero que estén integrados y coordinados, que no estén, que el cuidado del paciente, para el paciente, sea un cuidado que sea completamente que el paciente pase de un nivel a otro de una manera completamente fácil, ¿no? Coordinada, y que el paciente en ese sentido no tenga que estar brincando, ¿no? De un servicio al otro. Lo último que planteamos en el programa era, en esta parte del programa, era el problema de la falta de datos de salud en Puerto Rico. Un problema que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, que no tenemos un sistema, por ejemplo, de cuentas nacionales de la salud que nos permita saber cuánto gastamos en salud. Cada vez que queremos saber cuánto gastamos en salud, tiene que venir un economista como y empezar a juntar numeritos y más o menos hacer un estimado. Cuando se supone, y en muchos países del mundo ya está, que hay como parte de las cuentas económicas del país, esas cuentas que aquí publica la Junta de Planificación, hay lo que llaman unas cuentas satélites y están enfocadas, por ejemplo, una de ellas en salud. Y con eso yo puedo saber cuánto se gasta en salud y en qué se gasta. Y en Puerto Rico no sabemos eso. Así que la cosa que proponemos en el programa del partido es que eso se implemente también. Claro, el nombre de eso es Cuentas Nacionales de Salud. Como somos una colonia, pues a esta gente no le gusta eso de nacionales, quizás tenemos que, ellos le pondrían otro nombre, pero nosotros tenemos que llamarle lo que debe ser, Cuentas Nacionales de Salud, ¿verdad? Así que esos son los elementos más importantes de esa primera parte del programa, que yo quería, enfatizar esta noche. Lo último que quería hablarles, bien rapidito, es de unas experiencias que hemos tenido recientemente con otros sistemas de salud, ¿verdad?, en el mundo, del cual nosotros podemos aprender. Y eso es una de las cosas que yo creo que es bien importante, es que nosotros no podemos aquí en Puerto Rico estar, ¿verdad?, cerrados, ¿verdad?, y ciegos a lo que está pasando en el resto del mundo. ¿No? En el resto del mundo hay muchas experiencias de las que podemos aprender. Claro, una de las cosas que tenemos que estar bien conscientes es que ningún sistema de salud, usted no puede copiar ningún sistema de salud de otro país. Todos los sistemas de salud son únicos, son bien particulares a condiciones históricas, políticas, culturales de cada país. Por lo tanto, no podemos copiar, pero sí podemos adoptar, ¿verdad?, y aprender. Y recientemente tuvimos un viaje que hicimos en febrero de este año. Aquí la doctora Eva Díaz, que también, si quieres, puede decir algo. Estuvimos en Cuba en un viaje que organizó el recinto para poder hacer un intercambio, ¿no?, con profesionales de la salud allá en Cuba, y fue una experiencia interesante. Un poquito de agua. Gracias. Y es la siguiente, o sea, y Elba, como tú quieras decir, puede intervenir. Básicamente le podemos decir, Cuba, pues fascinante por muchas razones. O sea, que ya que he estado en Cuba, pues ir a Cuba es una experiencia increíble. Pero desde el punto de vista, como usted va enfocado, por ejemplo, en este caso, al sistema de salud, pues hay unas cosas bien interesantes. Yo creo que las enseñanzas más básicas de Cuba primero es
Cuba sigue siendo un país pobre, ¿verdad? Pero aún con esa pobreza material y de recursos económicos, Cuba ha podido desarrollar un sistema de salud que es de los mejores del mundo. En términos de lograr los resultados adecuados, ¿no? Y Cuba tiene de los indicadores de salud mejores del mundo. Una de las frases más comunes que tienen los cubanos mismos es que ellos mueren como ricos, pero viven como pobres. Sí, esa es la frase que me dice, morimos como ricos, aunque vivimos como pobres. Y yo creo que la clave más importante para eso, para mí es dos cosas. Es el sistema de cuidado primario que hay en Cuba, que son los centros de salud primarios que hay en las comunidades, en los municipios. Usted va allá y son bien parecidos a esto que estamos hablando de los centros 330. Claro, no lo podemos comparar con estos nuevos porque obviamente ellos no pueden, tú sabes, costear los equipos que aquí se pueden costear, etcétera. Pero son centros multidisciplinarios que llevan la gente gratuitamente, ¿no? Y son centros que tienen, inclusive son centros también docentes, donde allí el médico cubano va y hace la práctica. ¿Okay? Esos centros, a la vez, por ejemplo, es poder decir, usted va, es como equivalente a un CDT, ¿verdad? Tiene este centro y a la misma vez ese centro ese centro sirve a una comunidad que tiene varios barrios. Pues en cada barrio hay un médico y una enfermera que viven en una casa. Y ellos viven en el barrio. Y su misión es encargarse, ¿no?, de la salud de todas las familias e individuos que viven en ese barrio. Ellos tienen que ir a visitarlo a sus casas, ¿no? Tienen que hacerle chequeo. Además de que también ellos van a la casa a visitar al médico. Y obviamente, lo que implica es que todo el mundo tiene un acceso inmediato y cercano a los servicios de salud. ¿Verdad? Pero lo más importante es que ellos también, ¿en qué se enfocan? Ellos se enfocan en prevenir que la gente se enferme. Por ejemplo, y una de las cosas que yo digo es que el médico cubano es una especie diferente al médico puertorriqueño o al médico americano. O sea, estudian medicina, pero es una medicina diferente. Primero usted ve al médico cubano que va a los barrios y va allí a chequear, espérate, cómo está, si hay llantas con agua que se estén creando los mosquitos. Que no haya en la carretera no haya un salidero que está ocasionando problemas de salud. ¿Cómo está la condición de la vivienda? Entonces, ese guión, o sea, cosas que un médico aquí usualmente no esperaría que haga, tú sabes. Correcto. O sea, el médico literalmente tiene a su cargo la salud, correcto. El médico es epidemiólogo, trabajador social, tú sabes, de todo. Es el médico, con la enfermera. Porque es el equipo, los dos. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso hasta el segundo punto. Y es que el médico cubano, en la forma en que se educa, es totalmente diferente. Primero es que allá en Cuba hay la tasa de médicos a población más alta, yo creo que del mundo. Ellos inclusive exportan médicos. Entonces, el médico allá se educa claro, estamos hablando de Cuba, país comunista, sí, es revolución cubana, el médico es un revolucionario más. Y el médico se educa bajo la visión revolucionaria, ¿no?, que se inculcó desde la revolución cubana, que es importante que entiendan, que una cosa que yo no sabía, es que eso empezó desde la revolución en Sierra Maestra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la guerrilla cuando estaban en la montaña? ¿Qué fueron las cosas que identificaron? Los problemas de salud de ¿quiénes? De los campesinos cubanos. ¿Y qué ellos hicieron? Cuando empezaron a reclutar gente para la guerrilla, ¿quiénes ellos se enfocaron? En médicos. Buscaron a médicos que estuvieran dispuestos a servir la guerrilla, pero no era para necesariamente disparar, sino era para que atendieran la población en la montaña. Y eso se convirtió en un mecanismo bien importante de ¿qué? De reclutar apoyo para la revolución. Por eso los médicos revolucionarios fueron parte integral de la revolución cubana y cuando llegan al poder cambian toda la visión de lo que es la medicina cubana. Claro, repito, nosotros no podemos importar esa realidad a Puerto Rico porque la realidad de Puerto Rico es bien diferente. O sea, no estamos diciendo que vamos nosotros ahora a copiar eso necesariamente, pero sí lo que nos indica es que
tenemos que empezar a incorporar desde la educación del médico en Puerto Rico elementos de conciencia social, de medicina solidaria, que ahora mismo quizás están ausentes. Porque tenemos que empezar a cultivar médicos que estén dispuestos a ser médicos no para ser chavos, sino para servir. A ver, y eso implica un cambio desde la educación. ¿Entiendes? Así que para mí, Elba, ¿algún elemento más que tú quieras resaltar de la experiencia de Cuba? No, nada, eso, básicamente, Párate. que va desde, como le dijo el doctor, desde el barrio, ¿verdad? Y esos médicos del barrio, que eran, póngale, 100 barrios, se reportaban a este centro primario, ¿verdad? Todos, y reportaban a su vez todas esas estadísticas diarias a las 12 del día, a palito, se reportaban a ese centro que tenía un centro de estadística donde por regiones Cuba sabe al chavo cuántas personas hay enfermas, de qué están enfermas, qué brotes pasaron, que todo, sin tecnología ni computadora, a esos niveles, todo era por teléfono. Una cosa impresionante que aquí, con todas las computadoras que tenemos, no existe. Aquí nos venimos a enterar de un brote cuando se ha muerto medio mundo. Allá lo saben a las 12 del día del mismo día que pasó. O sea, es una cosa impresionante. Y eso pues es lo que dice el doctor. O sea, tiene que ver mucho con este afán de servicio de los médicos, como ellos se crían, ¿no? Como ellos desde la crianza y desde la enseñanza de la profesión. Pero entonces después estos grupos primarios, a su vez, todos estos grupos primarios se reportan a otro que ya es a nivel de gobierno, ellos le llamaban como una secretaría. Básicamente viene siendo un departamento de salud, y entonces ahí se recoge todo, se examina y anualmente se reevalúa el presupuesto asignado a cada uno de ellos para ver si se le tiene que subir o bajar el presupuesto dependiendo de lo que están logrando. Y trabajan con incentivos. Puede ser que le bajen el presupuesto pero si le bajan el presupuesto porque no lo necesitan para invertirlo en personas, en salud de la persona, lo reinvierten en equipo, en infraestructura. Es un non-profit real, lo que debería ser un non-profit, ¿no? O sea, y pues por eso, como la salud para ellos es un derecho, y en vez de estar empujando a las personas como reces a enfermarse para entonces sacarle los chavos, ellos lo que quieren es preservar la salud, y ellos apuestan todo a preservar, y tienen el 80 y pico % de su población saludable. Así que no necesitas entonces todos estos centros multigrandísimos con máquinas para curar, ¿qué? Si nadie se va a enfermar. Los que se enferman son los mínimos. Se enferman los que tienen accidentes, lógico, los que tienen algún problema genético, que ya tiene una predisposición, y con eso ellos no tienen ningún problema. Ahora, el que no sigue las indicaciones de salud, de prevención y de promoción de la salud y se enferma porque le da la gana, pues ese va a pasar un poco más de trabajo, porque no hay un centro médico disponible para todo el mundo. Hay uno en La Habana, y si tú te enfermaste allá abajo en Cuba, pues te tienes que mudar allá a La Habana para que te den el servicio, porque no necesitas más, porque son por cantidad de gente que se enferman, no necesitan tener 7 hospitales de cardiovasculares, tienen uno. Entonces, claro, la parte de investigación, entonces pueden tener dinero para invertir de ellos mismos en investigación en los problemas de ellos, no los de los que los gringos digan que tienen, porque ellos y pusieron los chavos porque, qué sé yo, como nosotros, que tenemos que estar viendo, aquí el problema de cáncer, por ejemplo, oral es grandísimo, pero en Estados Unidos no. Pues aquí pues chávese todo el mundo, porque no hay ni una propuesta para poder hacer investigación en cáncer oral. Pero si allá entonces el problema es grande de cáncer del pulmón y aquí no, pues entonces nos dan los chavos, pero tú dices, pero ¿y para qué? Si aquí no hay tanto cáncer del pulmón. ¿Ves? Ellos no, ellos todos epidemiológicamente basados en que las necesidades de ellos. ¿Cómo está? Quiero participar porque yo también participé en el programa del PIC, Ajá. de la parte de educación física. Ok, claro. Sí. Yo fui en una ocasión a Cuba y ellos dijeron, no puede haber un buen programa de salud si no hay un buen programa de educación. Correcto. Y ellos lo tienen. Sí. Y la educación física de ellos es extensiva a los ancianos también. Correcto. No, es que eso demuestra, porque ellos están aplicando el concepto de promoción de la salud. ¿Cuál era la clase más difícil de los estudiantes de medicina? Nosotros nos entrevistamos con ellos, con los de Puerto Rico, ¿verdad? 4.
Ok. De cosa. Pues bien. Pero, no, sí. Otra cosa que quería mencionarle, fíjense, es que a pesar de que el sistema de salud cubano en teoría es gratuito, ocurren dos cosas. Ellos están bien conscientes de que es importante darle un uso eficiente a los recursos. Y una cosa que ocurría bien curiosa es que cuando entrábamos a los centros de salud, ellos tienen carteles en las paredes hablando, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, de diferentes condiciones de salud, porque la gente se oriente. Pero tenían uno que me estuvo bien curioso cuando entré, y era que decía, era como que el servicio es gratis, pero cuesta. Y entonces te decía, esta visita suya sale en tanto, bla, 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 bla. Por lo tanto, en otras palabras, sé consciente de que nos cuesta y que hay que usarlo de forma inteligente. No es para que abuses del servicio. Y eso me estuvo bien curioso. Y lo otro es... Te dan un ticket, o sea, te dan un recibo con lo que costó el servicio. Correcto. Y lo otro es que no todo es gratis. Los medicamentos en Cuba hay que pagarlos, no están incluidos. Claro, lo que pasa es que están subsidiados por el Estado. Y nos contaron, no, aquí la gente va a la farmacia y el médico dio una receta, va a la farmacia, tiene que comprar sus medicamentos y tiene que costearlos. Claro, obviamente son bien baratos. 5 centavos por una orden completa de antibióticos, .04 centavos por una pastilla de Ritalin, que aquí cuesta esa pastilla. Correcto. $14. Claro, que en Cuba también hay una industria farmacéutica nativa que está en desarrollo y ellos están tratando de, ellos mismos creen mucho los medicamentos que cuestan un montón ellos mismos hacerlo, ¿no? Ok, esa fue la experiencia en Cuba. Finalmente, bien rapidito, la experiencia en el Reino Unido. Eso fue un viaje que tuvimos ahora en el verano, que fue un invento mío. Fue un viaje que era, ¿cómo se llama? Académico, cultural, turístico. Así que fuimos con estudiantes y colegas de residencia médica. Ese fue el viaje que terminamos yendo a todas las demás ciudades que les dije. Pero la parte académica era en Inglaterra, en Londres, donde nos reunimos con diferentes entidades de las agencias de salud encargadas del sistema de salud de Reino Unido. Lo que es interesante y relevante para nosotros, para que ustedes sepan, el sistema de salud allá se conoce como el National Health Service. Y es el sistema público universal más grande del mundo. ¿Ok? En términos de empleados, en términos de cantidad de dinero que maneja, es un sistema que se creó en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde decidieron establecer, y fue una lucha titánica para establecerlo, un sistema de salud que fuera gratuito, ¿no? Universal, donde el elemento bien interesante fue que en ese momento ellos plantearon de que todos los médicos del país tenían que ser empleados de ese sistema de salud. O sea, se convertían en empleados gubernamentales. Y ahí fue la gran lucha, obviamente con la clase médica que no quería, y llegaron a este happy medium donde dijeron, está bien, vamos a servir en el sistema de salud, pero vamos a tener también la opción de tener nuestras horas de oficina en nuestra clínica privada si queremos tener pacientes, ¿verdad? Aparte. Y ese fue el happy medium para que pudieran. A lo que voy es que este es un sistema que es bien importante, que nos sirve mucho de referencia, lo que ha pasado allá y lo que están haciendo. Ahora mismo están en una reforma que interesantemente tiene unos componentes parecidos a la reforma de salud de Rosselló, porque le está dando ahora a los médicos la opción de tener algo parecido a un presupuesto que ellos manejen, parecido al capitation. Pero la gran diferencia es que allá sigue siendo, el sistema de salud sigue siendo, las facilidades siguen siendo públicas. Claro, hay hospitales privados y hay clínicas privadas y están incrementando su rol en el sistema. Pero en términos generales, Inglaterra sigue siendo un lugar que tenemos que mirar como un lugar a aprender, ¿no? Porque están experimentando mucho con diferentes tipos de formas de financiamiento, de provisión de servicios,
¿no? Y de hacer el sistema de salud más eficiente. Así que les planteaba eso porque yo creo que como independentistas, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros, de todos los puertorriqueños, tenemos que ser los más abiertos al mundo. Obviamente sabemos que el gran problema de la colonia ha sido la gringola, que siempre nos ha mantenido ahí, mirando a Estados Unidos como si fuera que el Olimpo, ¿verdad? El Olimpo. Cuando el resto del mundo que no pasa nada. Y eso no es así. De hecho, en materia de salud, a donde menos tenemos que mirar es a Estados Unidos. ¿Ok? Eso es por lo primero. Tienen la mejor tecnología, eso no hay duda. Tienen los hospitales más avanzados. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos en términos de salud pública, son los peores que están. Claro, elemento del for profit, ¿no? de ganancia y el hecho de que, fíjense, para terminar, miren la reforma de salud de Obama, que es una reforma de salud a medias porque comparado con lo que se pretendía al principio, ¿no? Realmente se quedó a medias. Y aún, miren todo el problema que está teniendo para implementarlo, porque los grandes intereses económicos, ¿verdad?, están ahí en conflicto. Así que, aún así, hay unas cosas buenas que tiene la reforma de salud de Obama que tenemos que sacarle provecho a ellas y tenemos que tomar ventaja. Pero lo que mi planteamiento final a todos ustedes es que esto del área de la salud, o sea, este tema de la salud, es un tema bien dinámico, bien fascinante y que hay que estar mirando, ¿no?, 360 grados alrededor del mundo para buscar de dónde aprender. Así que ese es mi mensaje esta noche. Sí. Gracias. Raúl. Raúl, tenemos el compañero Raúl que quiere decir algo. Yo tengo dos cositas. Ajá. Yo visité la oficina de un psicólogo. En una ocasión yo entré a una oficina de un psicólogo, tenía un anuncio grande en su oficina que decía: nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás. Tengo entendido que las enfermedades mentales es posiblemente lo más que afecta a los puertorriqueños. Eso es correcto. Bueno, si no, es lo más que está ahí. La solución. Permiso, compañero. Aquí tenemos dos idiomas, dos padres, dos madres, dos todo. El día que tengamos una sola, esas enfermedades van a... Luis. Tú sabes que hay un movimiento bastante creciente de no vacunar a los infantes. Y yo quisiera saber si Ciencia Médica ha asumido alguna postura en esa dirección que oriente al pueblo también. Porque hablo por experiencia propia. Mi hija no quiere vacunar a mi nieto. Miren, déjenme decirle, eso no es un tema de mi expertise, es lo primero. Así que yo le dejaré eso aquí que la doctora Elvadía, que conoce mejor de ese tema, que le hable. Hay un website, se llama Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico, es de ciudadanos, no es de médicos. Para que buscamos la evidencia científica que alega que esas vacunas pueden tener X o Y problema de salud versus la evidencia científica, ¿verdad?, que dice que no. Y a nivel científico pudimos corroborar y le puede decir a su hija que todo lo que hablan de que está ligado la vacunación a X o Y tipo de condiciones en los niños no es real. ¿Ok? No es real. Ni epidemiológica ni bioestadísticamente no hay forma que uno pueda decir que una cosa es causante de la otra. Ni siquiera no es. De hecho, lo que nos estamos olvidando estas generaciones es de las enfermedades, que son más de 100, que se han casi erradicado gracias a la vacunación. Y lo que está pasando hoy, y pasó en Inglaterra y ha pasado ya en más de 3 países, es que están resurgiendo. Si eso lo dejamos que vuelva a apoderarse, hay de nuestra sociedad, ¿ok? El por si acaso, en este caso, ya no hay el por si acaso, porque ya se hicieron todas las pruebas, y eso es indudable que no hay una causalidad entre vacunar y problemas de ninguna otra índole que están hablando con relación a los niños. Lo que sí es seguro es que si no lo vacuna y el niño se expone, le va a dar la enfermedad. Y las enfermedades, todas esas son mortales.
Las que no son mortales, como por ejemplo ahora mismo el virus del papiloma humano, no son mortales en el momento, pero el 85% de las mujeres que se exponen al virus del papiloma humano en cervix le da cáncer de cervix. No le da cuando se expuso a los 16 años, pero le da cuando tiene 36. ¿Ok? Y eso es seguro. Eso ya es con evidencia científica. Y a los hombres le da de ano y de pene o de boca. O sea que hay que vacunar a los niños cuando son chiquitos, que no se van a exponer todavía a esos virus, lo antes posible, cuando dice las fechas que dice que hay que ponerlo. Pero todo eso está en internet y con evidencia científica se puede leer todos los papers, los pros y contras. Carmen, la última, breve, porque... Bueno, le queremos dar las gracias al... Breve, Quique, porque ya es tarde. Buenas noches. Es simplemente una exhortación. Recientemente, ustedes saben que en la prensa se había publicado el anuncio del movimiento del Partido Popular del gobierno en implementar un seguro universal de salud, naturalmente fijando la fecha para el punto de beneficio que lo propuso desde el año 71. Ahora, ellos plantearon de que había unos problemas en la implementación de ese plan universal de salud con respecto a las privatizadoras. Y lo discutieron por radio. Yo iba a hablarlo, pero no me dio tiempo, tenía que bajar allá. Y una de las cosas que ellos negaban era casualmente la implementación por el efecto del choque que iba a tener con las privatizadoras y los ajustes que iban a tener que hacer con los hospitales privados, que algunos iban a aceptar el plan universal de salud. Ahora, a lo que voy, no, chicos. Yo exhorto y hago la petición de que ya que se ha hecho esta reunión esta noche, se ha dado este seminario a nosotros, que se implemente, que se lleve a cabo este seminario a otros pueblos de la isla para ir reclutando a la masa independentista pipiola y otros sectores, de manera que se pueda ir incorporando a la actividad política del partido y la integración del partido en todos los problemas comunitarios de Puerto Rico. Gracias, Quique. Yo creo que esa es tremenda idea, eso es algo que podemos hacer. Y yo creo que podemos programar algo, ¿verdad? Una cosa que yo les puedo decir es que San Juan es siempre punta de lanza, porque muchas de las conferencias que se hacen aquí, luego se repiten en Mayagüez, en Ponce, en otros sectores, porque la están viendo y se van repitiendo. Quisiéramos darle las gracias tanto a la doctora Elvadía, igualmente, y como al compañero, el doctor Heriberto Marín, por la excelente charla en la noche de hoy. Y yo creo que por lo menos yo me quedo con una de las cosas que dijo al principio, que el derecho a la salud es un derecho fundamental, y aquellos que creemos en la independencia creemos en la justicia social, y la salud es parte de la justicia social para todo un pueblo. Gracias, buenas noches, nos vemos el martes a las 6 de la mañana.